Hola a todos, creo que estamos en vivo, estamos por arrancar la presentación del número 4 de la vida útil, la presentación online para todo el mundo. Vamos a esperar un poquito para que la gente tenga tiempo de entrar al link de YouTube y vamos a terminar de ajustar algunas cuestiones técnicas, así que les pedimos un momentito, pero ya arrancamos. Muchas gracias a todos los que se estén conectando por sumarse y por el interés en la revista y en la presentación. Ya en un toque arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a lo que sería la segunda presentación de La Vida Útil, de la revista La Vida Útil. El número 4 estamos presentando, que es este que ven acá. Tan lindo la tapa, que todavía está en Buenos Aires, pero que aún no está ni en Córdoba ni en España, que son los otros dos lugares en los que va a salir la revista, pero pronto va a llegar. Bueno,
para los que estuvimos en Buenos Aires, tuvimos una pequeña presentación el jueves, muy bonita, y decidimos, digamos, porque la revista no solamente sucede en Buenos Aires, sino que también sucede en otras partes del mundo, en casi 3 continentes. Lo que decidimos hacer es otra presentación, como si fuera una especie así como de cóctel, de fogón de fin de año, con algunos amigos y amigas que participaron de esta última edición de La Vida Útil, que ya iremos presentando, digamos. Pero primero me toca, digamos, presentar algunas cuestiones que tienen que ver más con la parte formal, ¿no? Bueno, La Vida Útil, bueno, acaba de salir de imprenta. A los que la compraron por preventa, a las que la compraron a los que están suscriptos, bueno, ya nos comunicamos, estamos ahí todavía haciendo todos los preparativos para poder entregarla, lo mismo a los suscriptores en Córdoba y los que la compraron en Córdoba. Y bueno, queríamos hacer algunos agradecimientos, principalmente a Blati Ríos, que son la distribuidora que va a distribuir la revista de todas las librerías de todo el país. Algunos amigos que siempre participan de la revista, como por ejemplo Miguel Sabransky, Migo, que colaboró con las traducciones. También, bueno, algunos amigos que patrocinaron la revista, como Isla Bonita, el Eccentric Cine de Barcelona, Patagonia y la Escuela de Cine de Elías Querejeta. Y bueno, y lo que vamos a hacer ahora, digamos, presentando este nuevo número, es pedirle a algunos amigos nuestros que básicamente nos comuniquen o que nos cuenten algún descubrimiento que tuvieron en este año tan particular, tan especial, en el cual, bueno, ya todos sabemos, tuvimos mucho tiempo encerrados, y eso quizás, de esto también se trata la revista, se ha charlado mucho de esto en la revista, que quizás dio tiempo para algunos descubrimientos, o para al menos reponer ciertas zonas del cine que estaban ocultas, diría el compañero Ramiro Sonsini. Pero primero, bueno, queríamos hacer un pequeño panorama sobre lo que es la revista, sobre los contenidos de la revista, ¿no? Y primero, bueno, el número 4 principalmente se compone el número 3 y el número 4 formaron parte de un gran dossier sobre la década que acaba de pasar, y en esta parte se compone de algunos textos que, bueno, que después ya hablaremos, de Lucas Granero, Pablo Martín Weber, Dana Neiflis, Lautaro García Candela, José Miquio, Lucía Salas y Ramiro Sonsini. Y después hay otras partes que la presentarán debidamente Lucas y Lucía cuando ahora les dé la palabra. Y no sé si me falta decir algo, que Ramiro, ¿tenés algo para agregar? ¿No? Perfecto. Bueno, espero que, no sé, ya llegó más o menos la gente, estuve haciendo así un poco de tiempo para que llegara toda la gente que tenía que llegar. Creo que ahora ya sí somos todos los que tenemos que estar. Y bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Lucas, que va a presentar otra parte de la revista que a nosotros nos parece fundamental e importante, y que va a tener una pequeña presentación con proyecciones. Así que le doy la palabra a Lucas Granero. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en esta nueva presentación de la revista. De esto que decía Lautaro, de lo que sería el otro gran pilar de la revista, además del especial de la década, tiene que ver con un dossier que hicimos en torno a dos cineastas norteamericanos contemporáneos, que son Dan Salit y Graham Swan, que además, bueno, de estar haciendo películas casi simultáneamente, forman parte de una camada de nuevos cineastas, y no tan nuevos, que tienen base en Nueva York, y cuyas películas comenzamos a conocer, sobre todo gracias al Festival de Mar del Plata, donde se exhibió The World is Full of Secrets, que es la ópera prima de Graham Swan, y 14, que es la última y cuarta película de Dan Salit. Y
Y entonces ellos vinieron al festival y pudimos conversar con ellos. Quedaron dos entrevistas bastante amplias en las que hablamos de todo lo que rodea a su universo cinematográfico, que son desde el cine clásico, cine de terror, los videojuegos, la crítica de cine, porque Dan Salit también escribe o escribió en su momento. De hecho, en el dossier incluimos 3 textos que él escribió sobre películas que pertenecen al canon del cine clásico, como son Clancy Brown de Ernest Lubitsch, Río Bravo, y me estoy olvidando de alguna, que me parece que es, ya les digo que tengo la revista acá. Fuerte Apache. Y Fuerte Apache, Lucas. Sí. Fuerte Apache de John Ford, Lucas. Fuerte Apache. Así que nada, también no queríamos dejar de lado ese aspecto, porque nos parece importante y de lo que Salit habla mucho en su entrevista, y es algo que también se exhibe mucho en su cine. Y bueno, y esto que comentaba también Lauti a modo de adelanto, es que en enero vamos a comenzar un ciclo de proyecciones virtuales, obviamente, que lo vamos a hacer en compañía con la gente del Cine Club La Quimera, que este año también estuvieron haciendo un montón de proyecciones online de películas. Y en ese ciclo vamos a proyectarles algunas de las películas de las que hablamos en la revista, entre ellas alguna de Dan Salit. También vamos a tener a varios invitadas que están acá acompañándonos para que también presenten las películas de las que escribieron en la revista. Así que bueno, ya queda la invitación abierta para que nos acompañen en eso también, y pronto les vamos a estar pasando toda la información. No sé quién... Me toca a mí, ¿no? Sí. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando al streaming. Yo soy la seccional España de la revista. ¿Se me escucha? Sí. Y como estaba contando Lucas, bueno, primero quería decir que a los que compraron la revista en España todavía no salimos de imprenta acá, o sea que no tengo la revista en mis manos, pero que en una semana más o menos las vamos a poder estar enviando, así que ya nos vamos a poner en contacto con todos los que las compraron y bueno, y los que quieran comprar en el futuro. Y como contaba Lucas, otra de las secciones como grandes que tiene este número tiene que ver con una entrevista que le hicimos al crítico australiano Adrian Martin, que está también acá viviendo en España y que pasó por la ciudad en enero del año pasado, y nos juntamos a charlar con él un poco siguiendo una sección que empezó en el número 2, si no me equivoco, la sección de cinéfilos, que empezó con Víctor Guimaraes y que el número 3 fue, como nuestra invitada fue Nicole Brenet, y a partir de ahí empezamos a pensar en seguir un poco como una conversación que empezamos con Brené sobre Movie Mutation, sobre el libro Mutaciones del cine contemporáneo, y además queríamos hablar con Adrian Martin porque es una persona que fue muy importante para todos nosotros cuando estábamos empezando a escribir, y que ahora lo tenemos cerca, así que tuvimos la suerte de charlar con él durante horas y horas sobre el proyecto del libro y pensar cómo funciona o cómo se posiciona él en cuanto a las ideas de Movie Mutations ahora, casi 20 años después, pero también sobre un montón de cosas, como sobre, no sé, ser crítico de cine anglosajón en un país que no es de los países centrales anglosajones, sobre los 80, sobre el cine popular, sobre las mezclas entre cine experimental y cine comercial en los 80, como 17.000 cosas, y además nos hizo una lista increíble de 100 películas australianas que forma parte de las listas de cinéfilos que vamos publicando cada número. Así que tenemos eso.
Bueno, Lucas, ¿querés que arranquemos con la actividad propiamente dicha? Y hablando un poco de la selección que invitaste vos originalmente a inaugurar, a Diego Trerotola, que está acá con nosotros. Bueno, te paso la palabra, que vos sos el más indicado para presentarlo. Bueno, sí, por suerte tenemos el honor de que Diego Trerotola nos acompañe en este número. Era algo que queríamos concretar ya hace un tiempo. Creo que ya lo dije en público un montón de veces, lo voy a repetir, para mí es una figura clave para mi forma de entender la cinefilia y la crítica. Digamos, yo a Diego lo leí, lo leí mucho cuando escribía en El Amante, y después lo fui siguiendo en las demás experiencias, no solo de crítica, sino de programación. Diego fue por muchos años programador del Bafisi y ahora es director del Festival Asterisco. Así que bueno, para mí, y creo que hablo también por el resto de mis compañeros de revista, tener su palabra, su voz, la verdad que hace que la revista tenga un valor extra, y sobre todo que escriba sobre algo que creo que nos estaba quedando un poco afuera de la revista, que es el cine clásico, la clase B. Diego escribe sobre las películas de ciencia ficción que Edgar Ulmair hizo en los años 50, y eso nos llevó a crear una sección nueva que se estrena en este número, que la estrena Diego, que dimos en llamar Historias del Cine, y vamos a ver cómo continúa. Por supuesto, esperemos que sea con Diego. Así que bueno, vamos a comenzar con él para ver que nos cuente qué hizo durante la cuarentena. Los cinéfilos de Buenos Aires probablemente sepan que Diego es una persona que uno se encuentra muy seguido en los cines de la ciudad. De hecho, tiene una especie de mito urbano alrededor suyo, que es una persona que vio la mayor cantidad de estrenos durante los jueves. Así que, bueno, supongo que le debe haber afectado de una manera bastante interesante, al menos, el hecho de no poder ir a las salas y ver si de alguna forma reinventó su cinefilia o qué pasó. Así que, Diego, te doy la palabra. Bien. Esperen, Bueno, antes de que entre Diego, le quiero dar la revista. Así que acaba la revista. Diego, tómate la paso. dale. Gracias. Acá está. Gracias, Lautaro, por el número que me llegó ahora mismo. Bueno, primero, el honor de formar parte de La Vida Útil es mío. Gracias por la invitación a escribir. Gracias por además aceptar estos textos sobre Ulmer y fundar una nueva sección en la revista para poder incluirlos. Y bueno, sí, obviamente no poder ir a los cines me afectó mucho. O sea, yo empecé la cuarentena viniendo de España y fui de viaje a España, y quería hacer un montón de cosas, pero terminé yendo mucho al cine. Terminé casi con una sobredosis de cine porque daban películas que quería ver y terminé viendo ciclos enteros y cuestiones. Así que cuando vine acá, un tiempo soporté sin ir al cine. Después empecé a entrar un poco en crisis y me tuve que poner a escribir sobre cine. Los textos que publico en esta revista surgieron por la necesidad de relacionarme con el cine desde la escritura. Y bien, bueno, pero hay en esos textos, justamente para encadenar con mi descubrimiento durante la pandemia o mi nueva relación cinéfila durante la pandemia,
que es la propuesta de hablar acá en la presentación de la vida útil, justamente cuando estaba escribiendo esos textos, volvió Borges. De hecho, cito en uno de los textos a Borges, en uno de los textos de Ulmer de la vida útil, y digo volvió Borges porque yo tuve un fetiche muy especial con Borges y la relación de Borges con el cine, sobre todo. Y fue una suerte de militante de decir que el cine era muy importante para Borges, a pesar de que todo el mundo habla de Borges como un escritor bibliófilo y no tan cinéfilo. La relación con el cine existe, digamos, está desarrollada en muchos lugares, sobre todo en el famoso libro de Kosanisky, pero siempre se olvida y siempre hay que resucitarla. Entonces, durante años yo di un curso sobre la relación de Borges y el cine, donde investigué mucho tiempo esa relación, y en 2010 escribí un artículo sobre el aura de la película de Fabián Bielinski, que fue un artículo donde desarrollaba y exorcizaba de alguna manera, me sacaba de encima toda esta cosa borgiana que tenía, porque pienso todavía hoy, después de 10 años que se cumple de escribir ese ensayo bastante largo sobre el aura que escribí, que es la película, esa película de Bielinski, Laura, es la película más borgiana que existe, digamos, ¿no? De hecho, en ese texto que desgraciadamente ya no se puede leer porque se publicó en un libro virtual que publicamos con Fipresi, explicaba por qué, porque esa película era borgiana y demás. Bueno, toda esa relación con Borges, que en el 2010 quedó medio en ese ensayo y yo después no la continué, dejé de dar clases sobre Borges y el cine y demás, reapareció durante la pandemia muy fuerte y con un descubrimiento muy particular, que por lo menos es un descubrimiento para mí, yo no sé si alguien lo desarrolló. Hace 2 semanas, cuando salí una de las primeras veces que pude salir de mi casa, porque yo cumplí encierro casi estricto durante muchos meses, fui al Parque Centenario y compré, sin haberlo premeditado, los 4 tomos de los textos recobrados de Borges, que son estos 4 tomos que se editaron hace unos años, se reeditaron hace unos años, y lo compré principalmente porque había unos textos breves sobre cine que escribió Borges que no estaban compilados en otro lugar. Yo esos textos los conocía, los había leído, de hecho los había leído de parado en una librería hace más de 20 años, cuando se editaron por primera vez los textos recobrados de Borges, porque los libros eran muy caros, no los podía comprar, entonces leí esos textos breves allá hace mucho tiempo. El único que recordaba es uno de los más citados de esos textos breves, que es un texto sobre King Kong, en contra de King Kong, que escribió en el 33, cuando King Kong se estrenó acá en Argentina, ¿no? Que es de esos textos breves uno de los más célebres. Lo compré hace 2 semanas exacto y volví a leer los textos sobre cine de Borges. Esos textos que no los tenía tan leídos, ¿no? Como otros textos que sé de memoria, como La crítica del ciudadano, por ejemplo, y otros textos de Borges, y sobre todo los textos que están en este libro, que es Discusión, donde él es la única vez que editan un libro algunos de sus ensayos sobre cine. De hecho, el último ensayo de este libro es el que cito en la crítica de Ulmer, ¿no? El que hace sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La versión cinematográfica, ¿no? de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, releo, encuentro algo que es increíble y que me había olvidado completamente, que es un texto que Borges dedica a una película de Mae West. Y no solamente lo dedica, sino que elogia esa película mucho. Y la elogia de una manera muy pasional, hasta el punto que me impresionó. Dice exactamente en un momento de la crítica, dice: Mae West, en su papel de guaranga espléndida, de mujer solo física, supera notoriamente a Jean Harlow y, ni qué decirlo, a Marlene. Canta unos blues desconsoladores que quiero volver a escuchar la tercera vez que vea el film.
hay algo hermoso en esas dos oraciones, que es primero confesar que vio 2 veces la película. Como esa cosa pasional que no está en muchos textos de Borges, esa cinefilia tan casi fetichista que tenía por algunas películas, sobre todo las películas de von Sternberg, que siempre se lo nombra como el referente borgiano. Acá es una película de Mae West y dice que la vio 2 veces y que quiere verle una tercera, digamos. Hay algo ahí que descubro en esa frase que me emociona mucho. Pero al mismo tiempo dice que quiere verla de nuevo para escuchar las canciones, que son 3 canciones que canta Mae West en esa película, ¿no? Entonces, a partir de eso, a mí me gusta mucho Mae West y nunca la había relacionado con Borges, y volví a ver esta película, que la tengo en DVD original, y que me gustaba mucho, y que me puso muy contento que a Borges también le haya gustado tanto. Entonces, como Borges, volví a verla, volví a escuchar las canciones y a ver la película. Y siempre yo analizaba cómo, no sé si saben, digamos, es muy conocido, a veces no se dice tanto, el primer cuento borgiano, que como saben Borges era ensayista y poeta antes de convertirse en cuentista, antes de publicar los cuentos. El primer cuento borgiano, que es en el libro siguiente a discusión, es Hombre de la esquina rosada. Y él siempre dijo, lo dice en el prólogo del libro, que está inspirado en las películas de von Sternberg. Y claramente está inspirado en las películas de Lampa de von Sternberg, como La ley de Lampa, por ejemplo, ¿no? Las películas mudas, digamos, la última, o sea, como desde el cine mudo le interesó las películas de Lampa y demás. Entonces, y después las sonoras, ¿no? El primer cine sonoro, que siempre le interesó más a Borges. Y el tema es que al volver a ver la película de Mae West, me di cuenta que inspiró más directamente, es una hipótesis que no sé si alguien la desarrolló, pero inspiró más directamente ese cuento borgiano, el primer cuento borgiano, que las películas de von Sternberg. Yo nunca leí eso, no sé, se escribió tanto sobre Borges que tal vez algo no haya leído que lo dice, pero descubro eso y descubro incluso hasta coincidencias argumentales, al borde del plagio borgiano, que como saben, digamos, el juego con el plagio y la cita y la reescritura es propio de Borges. De hecho, este libro, donde se publica Historia Universal de la Infamia, tiene un solo cuento original, y después todos los otros son ejercicios de reescritura de otros textos. Entonces, al principio me dije, Hombre de la esquina rosada pareciera en parte una reescritura de algunas ideas de una película de Mae West. Entonces ya eso me pareció increíble. Pero después empecé a googlear a ver si hay alguien que había hablado sobre la relación de Mae West y Borges. Y casi no encontré nada en internet, ¿no? Como citás Mae West y Borges y encontrás muy poco. Una cosa que escribió Saer, pero que habla al pasar, y que dice que hay una influencia de Mae West en Borges, y encontré sí un texto de Cabrera Infante, que la primera vez que vio a Borges hablaron sobre Mae West. Y Cabrera Infante en 2 renglones dice esto. Luego hablamos de cine, de mi viaje a ver a Mae West, y Borges enseguida mostró su imitación de Mae West con su Come Up and See Me Something, en que Borges, que siempre aspiró a malevo, acentuaba la vulgaridad de la West, de la que ella era una virtuosa. Esa frase en inglés que Borges le dice a Cabrera Infante es la frase más popular de esta película, digamos. O sea, Borges se encuentra, escribió la crítica en el 33, el mismo año que se estrenó esta película y que se hizo esta película, digamos. Y con Cabrera Infante se encuentra 30 años después
y le dice una frase de esa película de memoria e imita a Mae West y la vulgaridad de Mae West. Ahí me hizo pensar que obviamente esa película caló hondo, mucho más hondo de lo que siempre se dijo, y de hecho la oralidad de Mae West es la influencia decisiva en la oralidad del cuento Hombre de una esquina rosada. Y de hecho Borges lo presenta como un cuento hablado con la vulgaridad de un malevo, digamos, ¿no? Lo presenta en el prólogo. Entonces, me pareció como increíble descubrir esa relación del hablar de Mae West en la influencia de la literatura de Borges. Sobre todo porque hay algo que está no solamente en los diálogos de Mae West, que es co-guionista de la película, digamos. No es solamente actriz. Hay que pensar que ella hacía sus propios espectáculos y ella figura en los créditos de la película como autora. Y obviamente las frases de Mae West son de Mae West. La vulgaridad de Mae West es su marca registrada y la creó ella. Y también están las canciones que celebra Borges, ¿no? Que dice que le parecieron geniales. Entonces, como eso me reconfiguró mi relación con el borgianismo, con el cine, pero también con la crítica de cine. Porque en estos textos, en los textos que empiezo a releer al Borges crítico, no solamente en ese breve, sino en otros que tampoco están tan compilados, empiezo a repensar al Borges crítico de cine. Después de ese querer ver una película por la canción, empiezo a repensarlo y a leer otros textos, incluso que no son de cine, y descubrir que hay algo, digamos, en Borges, una mirada sobre el cine de Borges que tiene que ver mucho con pensar la relación entre la palabra y la imagen, que es parte del origen de su literatura, digamos, de su marca de autor. Y eso me hace repensar mucho en la crítica. De hecho, hay un texto muy conmovedor que escribe en 1960 para el Festival de Cine de Mar del Plata, el segundo Festival de Cine de Mar del Plata. Él escribió un texto, digamos que ese no lo conocía yo. Y es un texto que escribió en 1960 cuando ya estaba ciego, cuando ya en 1957 hay otro texto en el libro donde él habla de su ceguera, que se estaba empezando a quedar ciego y que lo tiene que asumir, y en 1960 ya estaba prácticamente ciego. La ceguera de Borges, como saben, es muy particular, y veía como todo distorsionado. De hecho, hago un paréntesis antes de ir al texto del Festival de Cine Mar del Plata, o antes de seguir con eso. Él habla de la ceguera muy parecida, digamos, a cómo la configuró Derek Sharman cuando se estaba quedando ciego en la película Blue, porque habla de una distorsión cromática y de hecho literalmente dice que desaparecieron el rojo y el negro de su visión y que veía una neblina desdibujada y que era esa neblina desdibujada era inciertamente luminosa que propendía al azul, al verde y al gris, pero primero al azul. Y la película Blue de Derek Sharman, él se estaba quedando ciego por culpa del VIH y veía todo azul, y hizo una película toda azul. La imagen, no sé si la vieron, es una película de solo sonido, digamos, y la película toda azul. Entonces, hay algo de la ceguera de Borges que me llevó también a repensar eso de Derek Sharman. Pero bueno, cuando él se estaba quedando ciego, escribe un texto sobre el cine perdido, que lo llama Paraíso Perdido, y con una serie de palabras termina diciendo, a pesar de la ceguera, invitando a gozar el puro espectáculo cinematográfico y dejemos que éste se desenvuelva en lo posible con la frescura y con la orgánica y sagrada inocencia de un sueño. Eso escribe en 1960. De hecho, el texto se llama Sagrada inocencia de un sueño. La ceguera a Borges le hizo empezar a soñar con el cine que perdió, que él decía, lo llamaba paraíso perdido.
y no lo perdió el cine, sino que lo empezó a transformar en palabras. Y de alguna manera, lo que encuentro en los textos es que Borges repensó la crítica de cine, incluso cuando no estaba ciego, como una forma de volver a ver al cine, digamos, ¿no? De reencontrarse con el cine. De hecho, hay muchas metáforas sobre la ceguera en distintos textos de Borges, como la ceguera como una forma de relacionarse con la música. En otro texto también de esta compilación que leo por primera vez, dice: quiero ser ciego para cantar desde mi sombra al otro. Eso me parece la mejor definición de la crítica de cine. Quiero ser ciego para cantar desde mi sombra al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que encontré en eso la mejor definición de la crítica de cine y la mejor definición también del estado actual, de este estado actual donde no puedo ir al cine y no puedo ver cine. El crítico de cine escribe cuando no ve películas. O sea, escribimos desde la ceguera. Escribimos desde el lugar, dejamos de ver cine y escribimos. Al escribir evocamos al cine. Creamos como una suerte de poética para acercarnos al cine. Y hay algo en el Borges de querer ver una película para escuchar esa canción, para volver a escuchar una canción, y sobre todo en esta idea de que Borges podría volver a escuchar esa canción a pesar de la ceguera. Transformar el cine en otra cosa, en una canción o en texto, es alucinar al cine, es soñarlo. Entonces, me reencontré con algo borgiano, que es la poética de la crítica del cine de Borges. Es una forma de crear, digamos, de recrear la alucinación cinematográfica. Y la posibilidad de volver al Godard que dice: escribir crítica ya era hacer cine, y hacer cine es escribir crítica. O sea, Borges prefiguró esa, de alguna manera en sus textos, esa frase godardiana, digamos, que la crítica del cine también hace cine y alucina el cine. Los textos de Borges sobre el ciudadano alucinan el ciudadano. Los textos de Borges sobre las películas de von Sternberg, los cuentos de Borges alucinan cine. Si el cine inspiró la literatura de Borges, es porque él cree que en la poética de la escritura puede haber cine. Hay algo en eso, y un poco para terminar, y no extenderme demasiado en mi exposición, en este hallazgo, o en esta vuelta al Borges de la literatura y del cine, que está también en un poema que se llama Música griega, que también está en esta compilación y que leo por primera vez conjuntamente con los otros textos. El tema de la música y la ceguera, y como evocación del cine, también tengo que decirlo, ahora me acuerdo, está en el cuento Hombre de la Esquina Rosada, porque hay un violinista ciego, digamos. En el 32 escribió ese texto, hay un violinista ciego que hace música y que es importante para la trama, ¿no? Y en esta poesía, que se llama Música griega, escribe, leo 3 versos nada más: mientras dure esta música, seremos dignos de las cosas comunes que ahora no lo son. Mientras dure esta música, seremos en el aire la flecha. Mientras dure esta música, mereceremos haber visto desde una cumbre la tierra prometida. La música de las películas de la película de Mae West, que Borges añora inmediatamente después de verla para querer volver a verla, era una música cinematográfica, y es esa música que a él le permite evocar esa tierra prometida que es el cine. Entonces, mientras dura la poética de la crítica de cine, termino diciendo, podremos evocar el paraíso perdido del cine. Eso. Esa es mi intervención. Eso es lo que descubrí de alguna manera releyendo y haciendo un collage de textos borgianos sobre cine que leí en estos 4 tomos. Hay muchas más cosas, pero voy a terminar ahí porque si no... Bueno, buenísimo, Diego. Muchas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes por esta invitación. ¿Quién sigue? Le paso la revista a quien sigue, no sé si quieren que sea. Yo no, me toca a mí presentar a Dana, pero tengo un problema que es que no tengo la revista. Bueno, primero muchas gracias, Diego. Me hace pensar, me alegra cuando en las presentaciones no somos nosotros cuatro, sobre todo. Me hace dar muchísimas ganas de hacer más cosas que cuando somos nosotros cuatro, no sé por qué. Y nuestra nueva invitada, o la próxima invitada en Salir a la Cancha, es Dana Schliss, que es música, es productora, programadora, crítica, y acaba de volver de España hacia Argentina hace un par de meses, de hacer un máster de cine y audiovisual contemporáneo para alegría de ustedes y para desgracia mía, porque Dana no vive más en España. Dana está con nosotros con la revista desde el primer número en papel que sacamos, que en el dossier de Diagonale, que sigue siendo por ahora quizás mi contenido favorito de todos los que hicimos en la revista, o el proceso de trabajo que más me gustó, uno de mis favoritos que más me gustó hacer. Y ahora este número, Dan escribió para el dossier de la década, que es como el eje central del número, escribió un texto sobre el cine de Hong Sang-soo, ampliando, de alguna manera ampliando, no solo dedicándose a pensar el cine de Hong Sang-soo en la década, sino pensando algunas ideas transversales de todo el cine de Hong Sang-soo, porque, o por lo menos yo creo, él no solamente es uno de los directores más importantes de la década, sino del cine contemporáneo en general. Así que le paso la palabra a Dana. Hola a todas y todos. Bueno, primero, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación y por estar entre esta compañía de gente tan hermosa, y que es un placer compartir este espacio, compartir el espacio de la revista y esta charla también. No se me ocurre a priori desarrollar algo tan intenso y tan largo como lo de Diego, que además es espectacular, digamos, todas las vueltas que tuvo su descubrimiento. En mi caso, la pandemia la tengo un poco partida, porque como decía Lucía, pasé la mayor parte del confinamiento en Barcelona, y un poco cuando todas las cosas empezó a pudrir allá y acá empezó a abrirse un poquito, yo ya volví. Tuve la suerte de estar allá y de poder viajar en agosto al Cinema Retrovato. Fue la última vez que estuve en una sala de cine. Me considero completamente afortunada de haber tenido esa experiencia, así que bueno, ahora todo cerrado, no hay cine, no hay nada, pero bueno, por lo menos tuve ese momento que fue lo más, en mi mente es como lo más cercano al paraíso ahora, ¿no? Cuando surgió esta idea de presentar la revista y de contar alguna anécdota o algún descubrimiento, creo que todos tuvimos 1.000.000 de descubrimientos, así que me remito un poco como al más cercano, al más inmediato, y que tiene que ver un poco con algo que venía también pensando, charlando con un amigo en este tiempo de la pandemia, que tiene que ver con, bueno, esta idea del descubrimiento tiene también mucho que ver con cómo recordamos al cine y qué recordamos del cine, ¿no? Es algo que Lauti me parece que también hace un poquito de referencia o hace alusión al comienzo de su texto, el de la década. Y en general se tiende a decir mucho que hay muchos directores que están como olvidados, ¿no? En general decimos, uy, este director que se olvidó, que tengo un amigo que tiene como una definición que es un poco más, quizás, no sé, acertada, que no es que están olvidados, ¿no? Sino que están un poco puestos de lado, ¿no? Y los hicimos un poco de lado. Y eso tiene que ver con cómo recordamos el cine y qué es lo que recordamos del cine. Todo esto en realidad un poco es un preámbulo como para darle un marco a, nada, un descubrimiento feliz, que es un director
que se llama Rudolf Thome, que es un director post-Manifiesto Oberhausen, ¿no? Que quedó como un poco en las sombras de Wenders, de Herzog, de Schlondorf, ¿no? Fassbinder, etc. Y que de hecho buscaba, después de ver las películas, buscaba más textos, digamos. Por lo pronto no hay nada escrito en español. Si alguien encuentra algo, se lo agradecería mucho que me lo envíe. Y es un cineasta bastante particular. Y lo más gracioso de todo es que después me di cuenta además que es fanático de Hong Sang-soo, pero esto vino después, o sea que como que volví al texto, y tiene un poco de sentido, bastante, se ve que hay algo de su cine que lo ve cercano al de él. Que bueno, que empezó también como muchos en ese momento, con la influencia obviamente también de la Nouvelle Vague, pero también digamos, de las películas de género clase B de Hollywood, ¿no? Y más que nada para mí fue como, el cine de él fue casi como una liberación, ¿no? Es un cine que apunta a una diversión, es un cine que hasta dirías antiintelectual, ¿no? No hay una preocupación por un realismo social o histórico, y también está como exento de un drama psicológico. Y él tiene algo también que es muy interesante, y que quizás, decía un amigo que quizás la forma en la que se lo va a recordar es porque él trabaja mucho con lo que tiene que ver el pasaje entre lo digital y análogo, ¿no? Es algo que a mí me afectó mucho. De hecho evité cualquier tipo de... traté en lo posible de evitar los zooms y estas cosas porque me produjo como un... no sé, un shock todo este pasaje de pronto de dejar de ver a la gente y pasar a verla en una pantalla, ¿no? En la que todos hacemos todo. Creo que los decía alguno de los chicos, no sé si Rami o Lucas, en la editorial, ¿no? O sea, empezamos a hacer todo en el mismo lugar, ¿no? Vemos las películas en el mismo lugar, el mismo encuadre, ¿no? Es como que estamos ahí. Y no sé, para mí fue como una diversión haber encontrado, digamos, a este personaje. Y sobre todo porque además trabaja como con ciertos conceptos que son muy interesantes, además de que siempre se ubica como una cosa un poco entre la realidad y la fantasía. Pero me hizo pensar mucho, por ejemplo, en Macaulay, porque él trabaja mucho con lo que tiene que ver con la flexibilidad, y con ¿cómo decirlo? Con los modos de comportamiento y cómo mira esos modos de comportamiento, y la aceptación de un modo de comportamiento y la tolerancia y la flexibilidad de esos modos de comportamiento, ¿no? Es algo a tener en cuenta, digo, hoy, ¿no? Como en todo este cambio y en todo este cambio, sí, de paradigma, de relación entre las personas. Y bueno, en realidad es un cineasta lo que durante los 70 y los 80 varios críticos franceses se coparon bastante con él, además porque veían como mucho parentesco entre él y las películas de Romer. Y en un momento encontré de casualidad, porque no hay tanto, la mayoría está escrita en alemán, las cosas que están escritas en alemán, no hay traducciones, pero encontré algunos artículos de Cahiers o de Positive, algunos artículos por ahí, pero hay uno en que Daney decía algo así como que las películas de Rudolf Thome, como las de Tati o como las de Romer, tienen como una fascinación, como dice, una fascinación por un mundo en donde todo funciona con nosotros, contra nosotros y sin nosotros, ¿no? Entonces pensaba esto, ¿no? Digamos, estamos ahora, ¿en dónde estamos? O sea, ¿cómo está el mundo o cómo estamos nosotros, ¿no? Con el mundo. ¿Es un mundo con nosotros? ¿Es un mundo sin nosotros? Bueno, esa sensación de presencias y ausencias, que viene un poco también conectado con lo que había escrito también acerca de Hong Sang-soo, o una de las cosas que había escrito sobre él. Entonces, bueno, nada, vino por ahí, pero la conexión, digamos, final con Hong es que, nada, me terminé enterando que era un fanático de Hong y que había hecho, creo, también una retrospectiva, creo que la organizó él en el Arsenal en Berlín. Bueno, nada, lo tiro porque es para mí un descubrimiento feliz, que me trajo como una liberación,
y mucha alegría. Nada, así como un niño, niñe con juguete nuevo. Así que, nada, ese es brevemente el descubrimiento. Dana, ¿podrías decirnos una película para empezar? A mí me gusta muchísimo una película que se llama Berlin Chamisso-Platz. Es una película de los 80. Y después tiene otra película que es maravillosa, que es una película de los 70 que se llama Made in Germany and USA, ¿no? Hecho en Alemania y en Estados Unidos. Esa es una película de los 70. Y es muy interesante. Tome decía algo así como que él filmaba, digamos, es ficción, ¿no? Él nunca hizo documental, pero él decía que él filmaba, por algún lado lo tenía, que él filmaba como documentales de actores interpretando un guión, ¿no? Entonces bueno, nada, es un descubrimiento que para mí es otra forma de relación. Me gustaba también la conexión esta con Macaray y esta idea de concentrarse en los personajes, y hay una idea muy linda sobre Macaray que está en el libro de Miguel Marías, que creo que lo cita a Miguel Rubio, o sea, hay como toda una cosa, que dice algo así como que la unidad y lo importante de Macaray es el instante, ¿no? O sea, habla como este instante, y como del mirar al cine de manera microscópica, que me parece muy lindo, ¿no? Porque además tiene que ver con una cuestión absolutamente temporal. Y creo que hay algo de eso en el cine de Rudolf Thome. Y bueno, no sé, me trajo en épocas pandémicas, le trajo como una chispa a mis días de encierro, así que por ahí viene. Bueno, muchas gracias, Dana, por este nuevo alemán, por lo menos nuevo para mí. Voy a buscar un par de sus películas. Después podríamos bueno, hacer un drive, ¿no? Con todas estas películas, armar algo para compartir ahí. No sé, se me ocurre. Bueno, el siguiente invitado es otro amigo de la casa de larga data. De hecho, un poco recién pensando cómo presentarlo, me acordaba que de alguna manera José Miquio, que es la persona a quien estoy presentando, él llegó a nuestras vidas medio de casualidad, casi como un descubrimiento. Literalmente el primer año que yo con Martín Álvarez, que es otro de los integrantes de la revista, viajamos por primera vez con 19 años, post-adolescentes, a Bafisi, una noche en el hostel de Once, donde nos hospedamos. A la noche, tomando una cerveza, nos cruzamos con un tipo que también estaba en Bafisi, que había viajado para ver toda la retrospectiva completa de los Strauss, y nos quedamos charlando mucho tiempo a la noche. Y bueno, para hacerla corta, muchos años después nos terminamos dando cuenta que ese personaje extraño de la noche de Once era José Miquio, que nos terminamos encontrando en Mar del Plata por otra razón, y que terminó siendo, bueno, un gran amigo, y una persona, un crítico al que leemos muchísimo, al que admiramos muchísimo todos los integrantes de la revista, y a quien disfrutamos mucho de invitar y de compartir cada vez que podemos un evento con él. De hecho, nosotros, una de las cosas que hacemos como revista de manera presencial es una pequeña muestra de cine, que hemos hecho 2 ediciones, que se llama la Semana Mundial de la Cinefilia, que la hacemos en Córdoba. Y bueno, y José es algo así como el invitado permanente. La idea es que él sea el invitado de honor, que participe de todas las ediciones, y siempre que podamos traerlo para que nos cuente cosas, nos muestre películas, y en el caso de este año nos haga cantar algunas canciones. Es un gran placer para nosotros. Bueno, José escribe en la revista incluso desde antes que La Vida Útil existiera. Él ya escribió un par de textos para la difunta Cinéfilo, que era una revista que hacíamos en Córdoba en papel. Luego empezó a escribir una columna cuando La Vida Útil era un sitio,
y ahora continúa escribiendo en la versión en papel en distintas zonas, continuando con su columna y con otros textos. En este caso, para el dossier de la década, surgió la idea un poco, un poco heterodoxa de escribir un texto. Teníamos muchas ganas de escribir algo vinculado a La Flor, la película, la gigantesca película de Mariano Ginás, y teníamos ganas de escribir algo que de alguna manera, no sé si justa o injustamente, dé cuenta digamos, del esfuerzo y de la magnitud del proceso de hacer esa película, porque bueno, fue una película que se hizo durante los 10 años de la década y que dura 14 horas y que en realidad es un conjunto de películas. Entonces, bueno, lo que se nos ocurrió fue hacer un texto que sea un diálogo entre, en este caso, José, yo y Lucía, y nos embarcamos en una tarea que en realidad muy bien no sabíamos de qué iba a tratar, pero que terminó siendo una experiencia de escritura sumamente placentera. Esto lo digo a título personal, que fue muy larga, que implicó un trabajo, digo, creo que en mi corta experiencia como crítico fue la vez que más sentí como el avance lento del proceso de trabajo de escribir, porque veíamos la película, uno escribía algo, los otros leían, pensaban, volvían a ver la película, escribían algo, y era todo un avanzar muy de a poco, quizá rindiendo el homenaje al proceso de realización de la película. Y bueno, y sale un texto que es un texto muy grande, un texto muy extenso y un texto absolutamente deforme a su manera, porque no es un texto ni equilibrado ni que da cuenta de la totalidad de la película, sino que, bueno, da cuenta más que nada, creo, bueno, de un genuino proceso de discusión y de charla entre tres personas que para mal y para bien se fascinaron con esta película. Así que, bueno, una vez más, José, cada vez que me toca presentarte, trato de hacer explícito el placer que me produce contar con tu amistad en la revista y en todo lo que hacemos. Así que, bueno, gracias de nuevo por estar acá y te cedo la palabra. Bueno, gracias Rami, gracias Lucía, Lucas y Lautaro, el cuarteto Supay de La Vida Útil, por invitarme siempre y por hacerme partícipe de las ceremonias de las que Rami hablaba. Yo ya que digo la palabra ceremonia, digo que siempre pienso que la mejor fiesta siempre es la fiesta que está sucediendo, aun cuando la música que suena no sea la que uno prefiere, y supongo que la mejor revista es la revista que se está presentando. Entonces, yo estoy muy contento de haber participado esta vez, porque además de que los quiero, los admiro, estoy muy feliz con el texto que escribimos con Lucía y con Ramiro. Tal vez confundido todavía por esa felicidad, porque no estoy del todo seguro de si el texto es o no es tan agradable de leer como yo creo, pero sí fue muy agradable el proceso, como decía Ramiro, varios meses de manera intermitente contactándonos, discutiendo tanto en el Google Drive en el que escribíamos como en el grupo de WhatsApp en el que nos comunicábamos, y además de lo que está finalmente en las 30 páginas de Word que traducidas a la revista, no sé cuántas serán, me queda a mí la sensación de haber participado de una aventura. Y en ese sentido, aun cuando a la película de Ginás tal vez no la tratemos con todo el amor que algunas personas, sobre todo Ginás, preferiría, creo que la hemos honrado en ese sentido, ¿no? Hemos hecho de La Flor parte de nuestras vidas durante unos meses y hemos vivido nuestra propia aventura. Bueno, eso por un lado. Por el otro, yo no me quiero extender mucho, pero la consigna del descubrimiento me resultaba un poco difícil, porque yo pensaba el año pandémico, mucho encierro, y yo creía sinceramente que estaba preparado para eso, porque durante los primeros meses yo sentía que en realidad podía decir a la pandemia: toda mi vida me preparé para esto, ya que estar encerrado era bastante habitual.
pero no, finalmente me venció muy prontamente. Es decir, a los 2 meses descubrí que extrañaba a la gente, que quería otra vez vida social, y que después de todo no era tan ermitaño como pensaba. Así que el primer descubrimiento, y más banal, es psicológico. Es eso, digamos, soy una persona más social de lo que creía. Y después, para sobrevivir a cierta angustia lógica, ¿no? Pero menor, no quiero dramatizar, los dramas son otros, pero me armaba como pequeños ciclos de lectura o de visionado de películas que me permitieran darle un marco al tiempo, ¿no? Entonces, durante los primeros meses me acompañé por el libro que Bioy Casares dedicó a su amistad con Borges, las 1700 páginas del Borges de Bioy, que un amigo tuvo la gentileza de enviarme en PDF, y esa fue como mi rutina diaria durante bastante tiempo. De hecho, casi todos los textos que escribí este año tienen alguna cita de este libro. Es algo que me resulta bastante natural. Cuando me toca escribir, incorporar las lecturas que tengo azarosamente en ese instante. Y después acompañaba eso con ciertos ciclos. El ciclo más importante para mí del año fue ver la filmografía completa de Fritz Lang en orden cronológico. Yo obviamente conocía a Lang, no es un descubrimiento en ese sentido, es una novedad, es canónico, pero nunca había seguido su carrera con tanta disciplina, con tanto orden, y bueno, fue por supuesto una gran felicidad de estar permanentemente en contacto con uno de los grandes directores del cine, y sobre todo descubrir que algunas películas que ya conocía se reconfiguraban totalmente en mi manera de ver las películas actual. Es decir, yo en mi memoria cinéfila siento que hasta determinado momento vi las películas de una manera y que luego, por motivos que no viene a cuento y que ni siquiera conozco, las cosas cambiaron y me parecía que todo eso ya no iba conmigo y que mis ideas y mi vínculo y mi sensibilidad con el cine había mutado y se había transformado en otra cosa. Entonces yo, de hecho, desde hace ya un tiempo siento que tengo que ver la historia entera del cine de nuevo, si es que tal cosa fuese posible, porque las películas tal como las vi en su momento ya no son para mí lo que verdaderamente serían hoy. Así que bueno, me encuentro con cosas como esta, como descubrir a Fritz Lang, una estupidez, después de tantos años de estar metido en el cine, pero decisiva en el sentido de que yo veo hoy El testamento del Dr. Mabuse y veo una película absolutamente moderna, contemporánea, que nos habla directamente, que nos pide a gritos que hagamos un cine como ese, libre, caprichoso, intenso, y que ya de alguna manera siento que no encuentro tan a menudo, ¿no? Yo no soy un viejo choto, no me gusta pensar siempre de esas maneras cómodas, del mejor disco siempre es el doble de Zeppelin y todas esas banalidades, pero de algún modo encuentro películas en el pasado que creo que no fueron las películas que la historia del cine transitó y que de alguna manera permiten pensar las cosas otra vez. El segundo ciclo importante de la pandemia fue para mí Larry Cohen, que vendría a completar esta cuestión que estoy comentando, porque es un cine clase B, un cine bien del piso y del barro, y tan extraordinario como cualquiera de las grandes obras que uno está acostumbrado a admirar. Entonces, yo siento que desde hace un tiempo en el cine estoy oscilando entre la radicalidad B, es decir, el cine, por ejemplo, de Larry Cohen, el cine de Stuart Gordon, incluso yo pondría en este grupo El testamento del Dr. Mabuse, de Fritz Lang, una radicalidad que tiene que ver con los materiales populares y con el barro, y si se quiere la otra radicalidad más convencional, que sería la del cine moderno y el cine contemporáneo. Descubrir los lazos entre una película de Larry Cohen y una película de Dreyer es para mí la fiesta máxima. Pero no porque esas películas tengan verdaderamente algo en común, yo no quiero decir eso. Quiero decir que se llevan bien, independientemente de lo que las películas muestren. Se llevan bien juntas porque tienen una misma intensidad, que es esta idea de la radicalidad que yo digo, e identifico tanto en lo que sería el cielo, del canon y los grandes autores, como en el barro y el pantano
admirable de la mejor clase B. Entonces, en ese sentido, mi doble programa del año sería Ordet y God Told Me To. Yo presentaría esas dos películas como mis películas del año. La de Dreyer ya la conocía desde hace mucho, siempre fue una de mis películas favoritas, la volví a ver, encantado como siempre, y la de Larry Cohen, que había visto e ignorado, debería flagelarme por esto, apareció este año como una bomba atómica para decirme que había estado toda mi vida equivocado y que debería haber ido a ver las películas de Larry Cohen mucho más temprano de lo que lo hice. Eso por una parte. Y después la otra es que yo me dedico habitualmente a leer, porque digamos, mi pasión es, además del cine y de la música rock, la literatura. Y desde hace un tiempo, ya que estábamos hablando de crítica, siento que una salida para ciertos lugares comunes, para cierta repetición de consensos fáciles, sería tratar de escribir sobre cine pensando desde la literatura más que desde lo que habitualmente llamamos las teorías, ¿no? Es decir, creo que el pensamiento que se consigue, el pensamiento estético que se consigue frecuentando a menudo y solo gratuitamente, solo por interés y gusto, la literatura y el cine, es a la larga más singular que el que obtenemos de la frecuentación de bibliografías que tal vez nos resultan demasiado obligatorias. Entonces yo brego por una crítica un poco más libre de ciertas ataduras y que tenga el coraje de pasar vergüenza incluso, ¿no? O sea, creo que es algo que hicimos, por ejemplo, en el texto sobre la flor, que cuando terminó, yo recuerdo perfectamente un intercambio en el chat, que cuando terminó el texto, Ramiro dijo, creo que terminamos más confundidos. Yo pensé que estaba diciendo que había que corregir algo, creo que Lucía pensó lo mismo, y en un momento Ramiro dice, no, pero lo digo en el buen sentido. Y yo entendí que el texto entonces que era interesante, es decir, en ese sentido que merecía la idea de la palabra aventura, porque habíamos terminado en un lugar perdidos, después de arrancar tal vez con alguna certeza. En ese sentido, como el proceso de escritura que te pierde, en donde se supone que una crítica tiene que ofrecer un conjunto de razones y de fortalezas y de argumentos convincentes que sean persuasivos. Y yo creo que ese es un problema venido de tal vez algunas de las fuentes con las que habitualmente escribimos. Si venimos de las fuentes más artísticas que filosóficas, creo que encontramos la virtud de aquello que en otro ámbito sería un problema, ¿no? Por ejemplo, la virtud del haber terminado más confundidos que cuando empezamos. Entonces, si me permiten, para cerrar, yo les quiero leer un fragmento de alguno de los libros que leí este año. Yo les iba a leer, tenía varios, pero voy a leer uno solo. Tenía uno de César Aira, una de sus últimas novelas, ya no sé cuál es la última, porque ya sabemos cómo es Aira, que se llama Lugones, y en la que Aira describe una escena en la que Lugones se mete a una bañadera, sueña que tiene un patito amarillo, y como es Lugones, es decir, un gran poeta, tiene vergüenza de que lo miren, de que lo descubran con un patito amarillo. Entonces piensa cómo podría hacer para salvar la escena en la que alguien entra al baño en el que estaba él en ese momento con un patito, y sueña entonces, imagina que se lo mete debajo de la rodilla, lo aprieta, pero el patito es de goma y se puede resbalar. Entonces finalmente concluyen lo que tiene que concluir y se lo mete en el culo. Es decir, la escena de Lugones con un patito amarillo en el culo es para mí una de las grandes escenas de teoría estética de la historia del arte occidental. Pero la otra cosa que podría decir es sobre el último libro de Daniel Goebel, que se llama una novela, ¿cómo es? Un crimen japonés, y en donde también hay, justamente, yo vengo encontrando esto muy a menudo, otra vez una idea de una estética que es al mismo tiempo de lo bajo y de lo alto, imposible de atrapar, si se quiere. Es decir, esa zona media en la que se acomodan habitualmente los consensos es la zona peligrosa,
Y el otro libro, que para mí es el otro libro decisivo de este año, el Borges de Bioy, es para mí el mejor libro de la galaxia. Y el libro que leí este año, hace poquito lo terminé, es la biografía de Riccardo Scarafaggi sobre Osvaldo Lamborghini, que es una gran biografía, son 800 páginas, me permitió releer además los textos de Lamborghini mientras lo leía, y encontré otra vez esta misma idea, ¿no? Lamborghini, un tipo que trabajaba al mismo tiempo con la filosofía más avanzada y el arte más degradado. Él termina sus días en Barcelona enamorado de una colección de pornografía que se vendía en los kioscos. El tipo que había difundido a Freud y a Lacan, el tipo que fundó Literal, el tipo que escribió El Fior, es decir, una criatura de la vanguardia, y por eso mismo también del porno barato de los kioscos de Barcelona. Y el último libro clave de este año para mí es, que lo puedo mostrar, el libro lo voy a mostrar, es el libro de Lester Bangs, crítico de rock, Reacciones psicóticas y mierda de carburador. Yo nunca había leído a Lester Bangs, siempre había sido un fantasma para mí, porque obviamente un tipo muy aficionado al rock, siempre sabemos que existe este hombre, Lester Bangs, pero no había un material traducido o editado de esta manera. Es un libro grosso, son muchos textos, y uno de esos textos es sobre un recital de The Clash. Lo escribe en la New Musical Express en septiembre del 77, y yo les quiero leer un fragmentito, y que sería mi manera de brindar por el cine con ustedes. Dice así: fue una de esas actuaciones para las que todos los términos críticos habitualmente útiles, como electrizante, resultan patéticamente inapropiados. Y al terminar el concierto me di cuenta de la futilidad de buscar a Joe Strummer para la entrevista que había estado posponiendo en torno al asunto político de la situación. La política del rock en Inglaterra, en Estados Unidos o en cualquier parte se reduce a que un montón de pibes anhelan que les queme la cabeza la más hirviente propulsión que puedan encontrar durante una noche que puedan fingir que ocupará el resto de sus vidas. Y aunque al día siguiente regresen al trabajo en el negocio, al aburrimiento en la cola del seguro de desempleo o al hastío de la televisión yankee en el living de papá y mamá, nada podrá anular la realidad de esa noche entre llamas vivificadoras, cuando, aunque fuese por una sola vez, fuiste propulsado fuera de vos y alejado de la monotonía que reviste la mayor parte de la vida en cualquier lugar y época, cuando cenaste relámpagos y nada en los dominios de los vivos o los muertos importó un carajo. Así que vamos, brindo por un cine que nos haga cenar relámpagos, y por ustedes, amigos y amigas. Bueno, gracias, José. Muchas gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta a José? Vamos. A ver, yo no leí el Borges Bioy y me desespero desde que salió y nunca lo leí. Justo que nombraste a Borges también. Quiero saber, ya que lo tenés medio fresco, primero quiero que me envíes el PDF a mí también, para poder leerlo finalmente, pues nunca pude comprar, que es un libro como gigante. Y segundo, si en algún momento te acordás que nombran a Mae West. Las respuestas son las dos veces sí. Te mando el PDF y sí nombra a Mae West. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Bueno, bueno, ahora nuestro siguiente invitado es Iván Sgaib, un compañero de acá de la ciudad de Córdoba. Para ser breve en la presentación, solo quiero decir que creo que una de las cosas que para nosotros fue importante a la hora de cranear de alguna manera como el espíritu general de la revista, incluso antes de empezar a hacerla, fue la necesidad de tratar de abrirnos del círculo cerrado en el que funcionamos bastante aceitadamente. Como digo, casi que diría que esto como a modo de autocrítica, uno en general cuando encuentra un grupo de amigos en el que se siente cómodo, tiende fácilmente a no mirar lo que sucede afuera de ese grupo. Y bueno, viviendo en Córdoba, que es una ciudad que no es tan chica, pero parece más chica de lo que es, quizás por
por algún tipo de educación extraña, uno más tenía la sensación de esa especie de encierro, digamos, de encierro autoinducido. Y bueno, con los chicos del resto de los cordobeses que integran la revista La Vida Útil, de alguna manera nos conocimos antes. Iván apareció medio fortuitamente en los últimos años y a través de su escritura, no personalmente, y la verdad que fue para todos un auténtico, un descubrimiento muy placentero encontrar tan cerca de uno una persona que tiene, por un lado, un interés muy, muy ferviente y muy ferviente y poderoso por aprender y conocer, y investigar y avanzar y ir como tras un descubrimiento y un conocimiento atrás del otro, y eso que es de alguna manera lo que nos convoca y nos une a todos en la revista, acompañado con algo que no es tan común y que es mucho más difícil de encontrar, que es una capacidad de traducir esa emoción de manera literaria, en una forma de escribir. Yo considero que Iván es uno de los escritores más brillantes que tenemos en la revista. Su forma de escribir es mucho más hermosa que la de muchos de los que estamos ahí, y realmente para mí es un placer, es una fortuna tener en cada número un texto nuevo de él, y no solamente que cada número nuevo haya un texto de él, sino que además cada vez más es la persona que más rápidamente está pensando en qué escribir para el próximo, lo cual de alguna manera es una forma de honrar el trabajo que hacemos todos colectivamente. Así que bueno, para mí, bueno, esto quizás no te lo había dicho nunca, ni pública ni privadamente, pero en algún momento había que decirlo. Y bueno, en este caso Iván escribió un texto que de alguna manera secreta o no tan secretamente dialoga con el texto que escribimos con José y con Lucía, un texto sobre la última película de Alejo Mogillaski, Por el dinero, que es una película que no sé si se ha visto tanto en el país, y es una película que a mi criterio es bueno, un paso grande más en el interesante camino que está recorriendo Alejo Mogillaski como cineasta, un cineasta bastante particular, y uno de los pocos cineastas dentro del mundo del cine independiente argentino que apuesta por la comedia, lo cual es, bueno, muy, muy bienvenido. No quiero extenderme más. Gracias, queridísimo Iván, por sumarte a este fogón presentación, y gracias por participar de la revista. Bueno, gracias, hola a todos. Gracias por la invitación, por la presentación. Creo que te voy a defraudar, uno, porque no sé qué voy a escribir el próximo número. Dos, porque no creo que escriba tan bien como decís, pero creo que me cuesta mucho más hablar que escribir, así que espero no aburrirlos demasiado. Y no, bueno, y un placer estar acompañado de un montón de gente que la mayoría no los conocía, así que es bueno ponerles una voz y un rostro a su escritura, y que me da placer y hasta cierto pudor estar acompañado en la revista con ustedes, así que nada, eso, creo que aprendo un montón, así que gracias. Y un poco pensando qué iba a compartir, empecé a hacer una retrospectiva de mis propios visionados de este año. Creo que había como 3 cosas que un poco se repetían, que me daba cuenta. Primero, intenté ver, así como sistemáticamente, cierto cine argentino y de Brasil del 80 para atrás. Y después algo como mucho más accidental, que fue como un intento de supervivencia a la angustia pandémica, que fue ver comedias de Hollywood de cualquier época, más que nada como un refugio. Entonces pensé que iba como a compartir un poco de cada una de esas cosas, que no sé si las llamaría descubrimientos. De hecho, muchos de mis descubrimientos tienen que ver con conversar con otra gente que me llevó, o leer a otra gente que me llevó a eso. Pero también me parecía que tenía cierto sentido compartir algo de eso, porque yo terminé el año pasado y empecé este año escribiendo
en el número 3 de La Vida Útil, sobre una nota que tenía bastante que ver con cine argentino y cine brasileño contemporáneo, y pensando algunas cuestiones. Así que me pareció que en alguna manera era como volver a ese número y autocriticarme en un montón de cosas. Un poco, bueno, yo este año hice un curso que dio Víctor Guimarães sobre cine brasileño, muy recomendado, si se vuelve a repetir. Y un poco a raíz de eso, y empezar a ver como varios directores y películas que o desconocía, o que los había visto poco de otra manera, creo que le dije esto al Rami, en un momento creo que hablé con vos de esto. Te dije, me siento mal por algunas asociaciones que hice en esa nota sobre cine brasileño, como pensando un poco, digo, incluso los cánones que uno termina repitiendo casi de manera inconscientemente, ¿no? De cómo asocia como el cine contemporáneo con ciertas películas de manera prácticamente automática. En mi caso diría algunas asociaciones con el cine de Brasil muy cinemanovista-céntricas. Bueno, y siempre como un poco, me parece, digo, como volver a abrir, que es un poco también una tarea de ustedes, entiendo, volver a abrir el pasado para vislumbrar qué pasa en el presente, digo, algo que es necesario hacer. Y en mi caso quería compartir, digo, dentro de este visionado, uno de los directores que me conmovió mucho fue Candeias. Tengo entendido una perspectiva de Bafisi hace unos años, yo no lo sabía, me enteré después. Y una de las películas suyas, digo, que me movilizó mucho y me quedé pensando mucho tiempo y dije, ¿por qué nunca vi esto? Y además me empecé a hablar con gente, creo que también lo hablé con Martincito, que está escondido por ahí en la cámara del Rami, si las habían visto, y mucha gente me decía que no había visto, y es una película que se llama El Margen, del año 67. Digo, todas sus películas que vi, pero particularmente esta, parece una película así como muy misteriosa y sensual, que no sé, es como un retrato muy extraño de unos personajes que habitan los márgenes de la ciudad, como en las orillas de un río y de la ruta, que son todos unos personajes un poco marginales, que son mujeres, prostitutas, locos, camioneros, y desde una aproximación, digo, como acercándose a ese mundo como social, ¿no? Pero una aproximación onírica, digamos. Es como la película está construida todo el tiempo sobre movimientos, sobre los movimientos de esos personajes en el espacio, lo cual es como siempre muy extraño. Creo que también la Lu ha hablado de esto en sus columnas, de estar encerrado y no poder moverse y ver y moverse a través del cine, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y hay algo como muy raro en la película, que son estos personajes todo el tiempo están como a punto de encontrarse y de tener encuentros que parece que van a ser sexuales, pero siempre se obstruyen o no terminan de suceder. Entonces se crea como una temporalidad circular que tiene esa cosa del sueño, ¿no? De estar, el sueño donde la causalidad parece que se interrumpe, digamos, donde la causa y el efecto se interrumpe y termina en una suerte de eterno retorno lleno de frustraciones, se podría decir. Y me parecía como muy interesante, digo, como la película en esta deriva poética, es como, por un lado tiene como esta reconciliación con el realismo en cuanto al mundo que retrata, pero también una apuesta cercana a la vanguardia del cine mudo, digamos. Y una película hermosa, digo, construida todo el tiempo a través de miradas, digo, es como todos los personajes como persiguiéndose y encontrándose a través de la mirada. Por eso decía que es una película como muy sensual y que lo pone a uno en el lugar de mirarse con esos personajes. Bueno, eso por un lado. Había pensado como una película que me quedé pensando del cine de Brasil, de lo que vi. Después, en cuanto a lo de Argentina, me quedé como mucho pensando este año una película que no vi por primera vez, pero volví a ver y creo que reconfirmé mi humilde opinión de que es una gran obra maestra, que también me sorprende, que ha quedado como muy, muy opacada, digamos, que es Cuarentena, de Carlos Echeverría. Es una película que no tiene nada que ver con nuestra cuarentena.
es otro tipo de cuarentena, es un retrato del regreso de Osvaldo Bayer en el 83 de su exilio en Europa a la Argentina, justo en el momento en que se están reinstaurando como el proceso democrático, ¿no? Están por hacer las elecciones. Y es como, bueno, algo como muy raro siempre de lo que sucede, digo, por qué ciertos directores o ciertas películas quedan en la historia, en el canon y otras no. Carlos Echeverría, digo, usualmente siempre se habla de Juan como si no hubiera sucedido, que de hecho igual creo también que es una película que ha quedado como muy reconocida en círculos restringidos. Y esta es una película que para mí es, no sé, como increíblemente es tan buena o incluso mejor, diría. No sé si hace falta decir que es mejor, pero digo, muy valiosa. Tiene, por un lado, unos registros callejeros increíbles que son como joyas históricas, digamos, desde un registro casi observacional de Eve en las oficinas de madres, discutiendo con otras mujeres, hasta discusiones en la peatonal de Buenos Aires entre peronistas y radicales, un poco con el fervor de poder volver a hablar públicamente sobre política. Es todo como muy conmovedor, digo, también generacionalmente para uno que no vivió en esa época, me parece que es, por lo menos a mí, digo, me moviliza mucho, y además, digo, más allá de esta cuestión de, bueno, Echeverría estuvo en el momento indicado, cuando tenía que estar para captar lo que captó, pero digo, es también lo que hace él, obviamente, con ese material, ¿no? Creo que un poco es, no sé cómo, creo que la película confirma un poco que esa maestría que tiene para articular la temporalidad de la cotidianeidad, del mundo personal, con una temporalidad de la historia como que barre el país, digo, que arrasa con todo, digamos, esa cuestión que nos supera y que parece que por momentos es una gran abstracción, pero él logra de alguna manera articular eso de una manera increíble, de una manera como que me parece que no solo viéndola hoy nos hace repensar muchas cuestiones sobre la democracia y bueno, muchas cuestiones en relación a la política, pero sino también sobre el cine argentino en relación a cómo filmar esos mundos en tensión entre... Es eso, digo, Osvaldo Bayer en su departamento escribiendo libros, lo ves en su cotidianidad como una persona cualquiera, y al mismo tiempo la democracia volviendo al país, ¿no? Y también como, yo diría, como una puesta en escena de esa democracia naciente. Para mí es como si uno, no quiero como extenderme demasiado, creo que va a ser aburrido, si no, pero diría que la vean. Dato está en la página de Octubre, del Grupo Octubre, en una calidad bastante aceptable para lo que suele ser el cine argentino, que no es de los últimos 8 años. Nada, eso. Sí, yo creo que cada vez que tengo la posibilidad de militar esta película, la milito. Y tengo algunas personas que son mi referente de que han visto prácticamente todo lo que hay de cine, y cuando les pregunto si vieron algo de esto y me dicen que no, me doy cuenta, es como un poco mi medida para saber que las películas no han sido demasiado vistas. Y después pensaba cerrar con una pequeña chapa de esta huida de ver películas simplemente por escapar un poco o contener la angustia ante la situación también avasallante de la pandemia. Una película que se llama The Legend of Billie Jean, que es una película de los años 80, que me parece una película, es muy caprichoso mi selección para decir todas estas cosas, pero me parece una película que no es una película de culto y debería serlo, como no entiendo por qué nunca llegó a ser una película de culto. Es un coming of age extremadamente ochentoso que se alimenta de la cultura pop de los 80, cruzada con la figura de Juana de Arco y construyendo un drama que roza el feminismo y un poco como invocando esa pulsión contestataria de la adolescencia, yo diría al estilo Pump Up the Volume, pero es anterior, al estilo Footloose, pero es un poco posterior y es mucho mejor. Y es una película que vi al principio de la pandemia y me hizo como muy, muy feliz. Y después me pasé toda la pandemia queriendo sentir algo semejante y buscando películas así, y casi que no las encontré.
Así que si alguien algún día tiene un día muy, muy malo, lamento hacer esto que es casi autoayuda, el cine como autoayuda, pero les recomiendo que se guarden The Legend of Billie Jean para ese momento. Y bueno, nada, simplemente eso. Bueno, gracias Iván por tus palabras. Bueno, sigo pensando que hay que juntar todas estas películas y ponerlas en algún lado como si fuera una lista, porque bueno, creo que a todos y a todas los que hablaron como un poco lo pintan de pies a cabeza en cierto punto, entonces eso está bueno también, es casi como una autodefinición. Bueno, último, pero no menos importante, me toca presentar a Florencia Romano, una persona que también nos ha ayudado mucho y ha colaborado en casi todos los números de la revista. El número 3, en el primer número se encomendó la tarea de escribir sobre la película de Godard, sobre la última película de Godard, y en el número 3 escribió sobre las películas de Albert Serra, en lo que me parece un texto de los mejores que se han escrito en la revista, un texto que digamos, entrecruza muchas referencias muy insólitas, en cierto punto, y que tiene ese tono un poco, ¿cómo decirlo? Casi diría burlón, insolente, de lo que el cine de Albert Serra logra transmitir, digamos, ¿no? Y bueno, y en este número, bueno, para hablar un poco de Flor, Flor es una persona, es docente en la Universidad del Cine, es cineasta, tiene una película en preparación ahora, y es una persona que, ¿cómo decirlo? Al hablar, es muy divertido a la hora de escribir y de pensar los textos, es muy divertido pelearse con ella, digamos, pensando en las posibles ideas que puedan surgir, ¿no? Y no sé si es algo que se puede decir de mucha gente, como que siempre el pelearse con ella es como una manera de seguir pensando, digamos. En este número escribe sobre una película de Werner Herzog, Family Romance, que se estrenó durante la pandemia, y que creo que en realidad, digamos, una de las partes, o sea, una parte de la crítica habla sobre la película de Herzog, pero otra parte de la crítica se dedica a pensar otras cuestiones que creo que exceden a la película de Herzog, y que de alguna manera lo que tratan de pensar es, bueno, ella cita a Deleuze diciendo esto, ¿no? Pero dice como, ¿qué es tener una idea en cine? ¿No? Y lo bueno es que termina como pensando, no quiero spoilear el texto, pero lo que termina pensando de alguna manera es que en cierto punto tener o sea, la evolución de tener una idea en cine, que sería como tener una idea en la crítica o algo así, o sea, como que trata de linkear esas dos cosas, cómo tener una idea en cine y cómo tener una idea en la crítica, implica un poco siguiendo esta idea de Diego que plantea en un momento, es que la experiencia de ver la película se corresponda a la conversación posterior, digamos, ¿no? Que sin esa conversación posterior el cine está totalmente incompleto. Pero bueno, ella lo va a decir mejor que yo, así que la presento, Flor, si querés. Sí, bueno, gracias por la presentación. Para mí también es muy divertido escribir en la revista y pelearnos y conversar. Mi descubrimiento, lo que quería mencionar, así para ser breve, ya que soy última, tiene que ver más con la crítica o con algo que estabas diciendo recién vos sobre el texto, y que tiene como punto de partida otro descubrimiento mío, porque no es ninguna novedad, pero yo lo leí recién este año, que es este libro de Diana Eisenberg, de Historias del Arte, que es como una especie de diccionario que intenta definir algunos conceptos del mundo del arte y que obviamente están definidos en mayor parte por artistas, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Y en la entrada de crítica, la definición de crítica, aparecen, bueno, cosas varias que voy a tratar de buscar rápidamente. Una dice poder ilusorio, supuesto juicio autorizado, se entrena en descubrir errores, y un poco más adelante, ¿dónde está? Acá. Los críticos actúan como policías del arte que administran la mirada o la invisibilidad
y los críticos reclaman la falta de gratitud de parte de los artistas y la falta de diálogo. Me parecía interesante para pensar algunas cosas, en principio como esa mirada negativa que se suele tener o tensa que se tiene entre la crítica o los críticos y los artistas, y por otro lado, una idea que aparece siempre sobre que la crítica puede ser buena o mala con las películas, ¿no? En general se suele decir eso, ¿no? Una crítica es buena con la película cuando la elogia, incluso si no se lo merece, y es mala con la película cuando la critica sin merecerlo. Pero nunca se piensa la relación al revés, es decir, nunca se piensa que una película puede ser buena con la crítica o puede ser mala con la crítica, y es un poco algo que descubrí tratando de escribir este texto sobre la película de Herzog, porque al principio, cuando apareció la posibilidad de escribir sobre esta película, me daba un poco de fiaca porque no le encontraba a la película nada que me entusiasme o que me interese para hablar de ella, digamos, cinematográficamente o pensar ideas sobre cine. Pero sí me servía, o me di cuenta que me terminó sirviendo para pensar cuestiones de la crítica, ¿no? Que es un poco lo que vos dijiste recién cuando hablaste un poco del texto. Y ahí vi que la película, a diferencia de otras películas, era bastante buena con la crítica, porque dejaba como espacios abiertos o todos los errores que aparecen en la película de Herzog, lo que queda como incompleto, le da de alguna manera lugar a la escritura y obviamente también al espectador para que pueda dialogar con ella, para que pueda llenar esos vacíos, para que pueda pensar. A diferencia de otras películas que son más malas con la crítica, esto es algo que también hablamos mucho con mis compañeros del taller de Mar del Plata, porque justamente son malas con la crítica porque intentan como cerrar el sentido o autoexplicarse. Por ejemplo, algo que veíamos mucho en Los Conductos, la película de Restrepo, que tiene un texto al final que de alguna manera sirve para eso, ¿no? Para cerrar el sentido, para explicarla. Y en ese sentido son películas malas con la crítica porque no dejan como mucho lugar para la escritura o para el pensamiento. Entonces, un poco lo que quería mencionar, así como reflexión del año, tiene que ver con eso, ¿no? Como por ahí poder pensar o empezar a pensar que la relación entre la crítica y el cine puede ir hacia los dos lados, ¿no? Que puede haber críticas amables o no con las películas, pero también hay películas que pueden ser amables o no con la crítica. Y seguramente muchas actitudes más, ¿no? Que amables, buenas, malas, digo, muchas más. Y que quizás el problema en no ver esa relación desde ambos lados tiene que ver con que la crítica no se termina de pensar como un objeto en sí mismo, ¿no? Es decir, como un objeto que tiene diferentes objetivos a la película, diferentes procedimientos, diferentes estéticas, en fin, un poco ahí iba como la reflexión, que de vuelta tiene que ver más con la crítica, pensar para qué sirve la crítica, cuál es la relación de la crítica con las películas, y en definitiva cuál es la relación, esto sería lo más novedoso, de las películas con la crítica. Eso es todo para cerrar brevemente mi aporte. Rami, ¿te parece que hablemos un poco de la... Gracias, Flor. No, nos olvidamos de decir que la revista está en Mercado Libre. Si alguien puede poner el link en Mercado Libre, eso quería decir. No. Puedes cerrar, Rami. Bueno, nada, la verdad que estoy sumamente feliz con este experimento porque me parece que salió alucinante, impresionantemente mejor que lo que yo me imaginaba, y evidentemente confirma lo que dijo Lu al principio de que este tipo de circunstancias son mejores cuando no estamos solos, porque se enriquecen y porque le dan mucho sabor y mucho matiz. Yo no tengo más nada que decir que eso. Bueno, la revista se puede comprar en Mercado Libre, en el Mercado Libre de Black y Ríos, ahí pueden comprar el número 3 y el número 4, y a partir de fines de enero va a estar la revista disponible en librerías de todo el país.
como dijimos al principio, tenemos el plan de en enero hacer como un ciclo de películas en coproducción con los amigos del Cineclub La Quimera, con invitados muy queridos que van a elegir y presentar películas, y que apenas tengamos la grilla definida, la vamos a compartir en nuestras redes para que estén todos al tanto. Y bueno, nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos y todas. Fue un momento sumamente placentero, y de hecho me voy con un montón de tareas para ver y leer cosas que estuvieron comentando. Un abrazo grande para todos, y bueno, nos vamos a ver, espero que de manera no virtual el año que viene, si es que le llega la vacuna y cambia un poco la cosa. Un gran abrazo y muchísimas gracias a todos los que se coparon y se sumaron a la charla, y esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Sí, muchas gracias a todos y a todas los que hablaron. La pasé muy bien. Gracias por haberse sumado. Bueno, eso. Lucía, Lucas, ¿alguien tiene algo para decir? Si no, ¿cortamos? Bueno. Buen año, felicidades. Felices fiestas. Felices fiestas. Estás muteado, Diego. Sí, ya sé. Ya me muteé. Gracias por avisar igual. Le agradezco a José que ya me envió el PDF y ya me llegó. Gracias. Control F, Mae West y listo, y ahí ya tenés. Sí, ahí, obvio, lo primero que voy a hacer. Y Cuarentena es una obra maestra, Iván. Me parece buenísimo que haya destacado esa película. Recomiendo que la veas en diálogo con una película que filmó Werner Schroeter, que se llama De la Argentina. El título está en francés, De la Argentina. Filmó en el 85 acá. Él vino en el 83, en el mismo año que se hizo Cuarentena, y de hecho hizo entrevistas y todo, pero lo echaron del país. Vino a dar un ciclo de cine experimental en el Goethe, se tuvo que ir medio amenazado, y después volvió y se vengó e hizo una película que se llama De la Argentina, que es un muy buen retrato de la transición democrática en Argentina, como la película de Echeverría, y la película fue maldita mucho tiempo en Argentina y se estrenó hace unos años, hace 3 o 4 años, porque no se había estrenado en Argentina. Se dio en Berlín, en el Festival de Berlín, de hecho, y nunca se dio en Argentina hasta hace unos años, que ya Werner Schroeter había muerto, y se dio la película y la pudimos ver, y habla mucha gente de esa época, y dicen cosas en diálogo muy parecidas con las que de alguna manera rescata Echeverría en la película. Diego, ¿la tenés esa película? Porque la estoy, de la Argentina, creo que creo que no lo puedo decir que la tengo, porque me la dio el Goethe para escribir sobre la película, pero igual si la tengo la tendría que buscar porque está en un DVD perdido por ahí, pero creo que la tengo, La estuvimos buscando mucho tiempo. Bueno, creo que yo la tengo y no tengo compromisos con el Goethe, así que puedo decir que la tengo. Bien, muy bien. Yo se las mando. Bueno, gente, un abrazo para todos y espero que la hayan pasado muy bien. Así que adiós a los que estamos acá y a los que están del otro lado. Suerte. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.